Un saludo fraterno y muy cordial para todos los que se han conectado el día de hoy para participar en esta Santa Misa. Esta es una transmisión de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Vistalegre, Caracas, Venezuela. Yo soy el Padre Eduardo Campagnolo, párroco de esta comunidad. Les invito a ponerse en contacto con nosotros para que nos hagan llegar sus intenciones de misa. Si desea que oremos por alguna intención particular, escriba a nuestro correo electrónico parroquiansdelvallecaracas@gmail.com. En este momento yo le invito a que ofrezca esta misa en la que participa por sus propias intenciones, aun si no las envía a nuestro correo o si no se expresan en voz alta. Usted, siempre que participe en la Santa Misa, bien sea de modo presencial o a través de las redes sociales, encomiende sus intenciones en la misa. Ofrezca la misa por los distintos motivos que usted quiera ofrecerla. Y eso le invito a hacer en este momento. Esta misa, ofrézcala por sus propias intenciones. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, acrecienta en nuestros corazones el espíritu de hijos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación
y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó
Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio nos narra el momento en que vemos a Jesús caminando por el agua, sobre el agua, hacia la barca donde estaban los discípulos. No debe sorprendernos si conocemos a Dios, conocemos las obras que Él ha realizado, toda la obra creadora del universo entero. ¿Cómo podría sorprendernos que camine sobre el agua? Eso es prácticamente nada para todo lo que sabemos que Dios ha hecho. Además, el pasaje del Evangelio es continuación del momento en que Jesús multiplicó los panes. Acaba de hacer una obra prodigiosa de multiplicación de los panes donde alimentó a muchísima gente. Ahora camina sobre el agua. Está simplemente disfrutando de su obra. No debe sorprendernos las maravillas que hace Dios. Por el contrario, son motivo de contemplación, de admiración, para que nuestro corazón se mueva hacia la adoración y la alabanza. Dios es grande y todopoderoso. Todo puede. Por lo tanto, debemos no solo confiar en Él, sino mover nuestro corazón en una alabanza, en una plegaria y en una adoración hacia nuestro Dios. Los discípulos iban en la barca y dice el Evangelio que la barca iba sacudida por las olas porque el viento era contrario. Así que podemos imaginarnos una tempestad mientras se navega en una barca. Iban los discípulos, no debía ser una barca muy grande, así que las condiciones indicaban que el riesgo era muy grande. Así que ellos estaban angustiados por la tempestad y además asustados por ver a Jesús caminando sobre el agua. En medio de esa circunstancia que llenaba de terror a los discípulos, Jesús levanta su voz con fuerza y les dice: tranquilícense, no teman, soy yo. La presencia del Señor, aunque todavía hay dudas en los discípulos porque creían que estaban viendo un fantasma, la presencia del Señor en medio de aquella circunstancia ya generó, sin duda alguna, una paz, una serenidad y una seguridad en los discípulos. Sabían que el Señor no los iba a abandonar. Las circunstancias de la vida son similares a esto que nos narra el Evangelio. La barca de los discípulos es la barca de nuestra vida. Nosotros podemos comparar la barca con la vida personal, podemos comparar la barca con la familia, con el trabajo, podemos comparar la barca con la comunidad donde vivimos, con el país donde vivimos, con el mundo en el que nos encontramos. Una barca donde vamos todos en medio de grandes tempestades, llenos de terror en muchas ocasiones, de angustias, de incertidumbres. Esa es nuestra vida cotidiana. Eso vivimos todos, todo el tiempo. Y en medio de esa circunstancia el Señor levanta su voz y nos dice: tranquilícense, no teman, soy yo. Bastaría que nosotros tuviéramos conciencia de que el Señor está presente. Si tuviéramos conciencia de que el Señor está presente, ya experimentaríamos internamente serenidad, ya experimentaríamos internamente seguridad y paz.
lo demás es la tempestad, lo demás es la dificultad, lo demás es el problema. Son circunstancias que debemos afrontar, pero el miedo, el terror, la angustia, la incertidumbre no tienen lugar si tenemos conciencia de que el Señor está ahí. San Pedro le pide al Señor que le muestre si realmente era Él y le dice: mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Ahí estaba la prueba. No hacía falta otra demostración. Ya era suficiente la prueba. ¿Cuántas pruebas queremos nosotros de la presencia de Dios? ¿Todos los días le pedimos una prueba? Pareciera que todos los días dudáramos de su presencia. Y aún así, cuando el Señor no tiene por qué convencernos a nosotros de su presencia, Él bondadosamente nos muestra una vez más que está ahí con nosotros. La bondad de Dios no tiene límites. Y continuamente, en un acto de comprensión, de compasión y solidaridad con los seres humanos, el Señor nos muestra una vez más que en medio de la circunstancia que vivimos, Él está ahí con nosotros. San Pedro caminó sobre el agua, como se lo pidió al Señor, pero luego sintió la fuerza del viento, otra vez tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando perdió la fe, comenzó a hundirse. Cuando dejó de creer en lo que Jesús le dijo, comenzó a hundirse. Cuando sintió de nuevo la fuerza que lo amenazaba, comenzó a hundirse. Y gritó al Señor, elevó su clamor: Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Y el Señor le tendió la mano. El Señor no se quedó viéndolo como para decirle o recriminarle que dudó. No, el Señor simplemente tendió la mano. Ante el clamor de Pedro, el Señor le tendió la mano. Sin decir nada, solo le tendió la mano y lo sacó del agua, lo rescató. Le hizo ahora no solamente mostrar su presencia, sino tomarlo de la mano y sacarlo de aquella situación. Eso hace el Señor con nosotros. Nos da pruebas de su presencia, nos da su palabra para que tengamos fe, nos tiende la mano para sacarnos de la situación, pero al final nos interpela y le dice Jesús a San Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero después que lo había sacado del agua, después que le había mostrado su presencia, después de que le había dado pruebas de que era Él, después de que le había dado su palabra para que tuviera fe, entonces el Señor lo interpela: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? El Señor nos invita pues a confiar en Él. Su palabra resuena todos los días en nuestros oídos, pero a veces no llega a nuestro corazón, a veces no llega a nuestra mente. Es necesario que la palabra de Dios no solamente la escuchemos, sino que la asimilemos, porque es palabra viva y eficaz, que llega hasta lo más hondo de nuestro ser. Y es palabra cierta, es palabra en la que podemos fiarnos. Muchas veces confiamos en otras cosas que nos dicen, que no tienen ninguna garantía, ni de verdad, ni de certeza en ningún aspecto. ¿Cómo no vamos a creer en la palabra de Dios? La palabra de Dios es palabra cierta y veraz. La palabra de Dios es palabra en la que podemos confiar, de la que podemos fiarnos. Caminaremos sobre aguas turbias, haremos frente a tormentas y tempestades. De todas ellas saldremos victoriosos, no solo porque el Señor está con nosotros, sino porque también nos tiende la mano. Amén.
Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En la confianza de sabernos enviados por Jesús, supliquemos al Padre por todas nuestras necesidades y también oremos por todos aquellos que confían en nuestras oraciones. Por todos los pastores de la Iglesia, para que a ejemplo de los profetas anuncien sin temor la palabra de Dios, roguemos al Señor. Pidamos por todos los que ejercen funciones de responsabilidad en nuestra sociedad, para que sean justos con todos, especialmente en su trato con los más pobres, y pongan freno a la explotación del hombre por el hombre, roguemos al Señor. Ya que Cristo nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables en el amor, pidamos por aquellos que se esfuerzan en perseverar en su fe y en su vida cristiana, para que sean ejemplo y testimonio para todos, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que el Señor nos guíe por el camino de la sabiduría que ha enseñado a sus discípulos y vivamos con alegría nuestra vida cristiana, roguemos al Señor. Cada quien puede hacer sus propias peticiones en este momento, en silencio o a viva voz, en voz alta. Si está solo, si está acompañado, usted puede hacer sus propias peticiones. Que nadie se quede sin elevar una plegaria a Dios. Hay tanto que pedir por nosotros, por los demás, por el mundo entero. Cada quien en su mente, en su corazón, eleve al Señor sus propias peticiones. Concédenos, Padre, que por la participación en estos sagrados misterios se reavive en nosotros la fe y la esperanza. Escucha con amor nuestras plegarias y atiende las súplicas que quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino.
fruto del esfuerzo y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros, unidos a los santos, cantamos humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por el mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el cardenal Baltasar Porras, sus obispos auxiliares y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares, amigos y vecinos difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
la paz, hermano, da la paz. Constrúyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás que quieres la paz. Que tu paz, hermano, sea don. Es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer. Abrazo de paz, paz en la tierra, paz en las alturas. Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Paz en la tierra, paz en las alturas. Que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y habiéndote recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, jamás permitas que me separe de ti. Amén.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos llegado al final de nuestra celebración eucarística. Quiero darle las gracias a todos los que han participado en esta celebración. Les invito, como misioneros digitales, a apoyar este servicio que hacemos para todos y también a compartir el enlace con otras personas para que muchos más puedan participar de la Santa Misa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Espero que estén todos muy bien. Nos vemos en una próxima transmisión.